Según un informe de la Cámara Nacional de Comercio, el comercio informal, riesgos e implicancias, así se denomina el estudio, un 68% de las personas que se dedican a esto mencionó que les gustaría formalizarse. Mientras, un 69%, un 1% más, dijo pero que de todas maneras no sabría qué hacer si es que tuviera que formalizarse o si es que quisiera hacerlo. Obviamente, como lo mencionábamos, el comercio informal es un fenómeno que tiene distintas aristas, que llegó, se instaló con mucha fuerza, sobre todo en el último tiempo en nuestro país, y que tiene distintas miradas también para poder abordarlo y combatirlo, que tal vez le da de alguna manera tranquilidad a alguna parte de la población, porque es el sustento de cada día, ¿no? No lo podemos negar, es la forma que tienen muchas personas para poder llevar el pan al hogar. Sin embargo, no saben tal vez en algunos casos que esa informalidad puede ser mucho más peligrosa que beneficiosa, porque con simples trámites, con una pequeña inversión, formalizarse les puede traer muchos más beneficios y no es tan difícil y no es tan costoso tal vez como ellos y ellas piensan. Además, por supuesto, de favorecer el contexto general de lo que significa el comercio, particularmente que es el sector, digamos, donde mayormente se puede ver esta tendencia. Vamos a saludar a Sebastián Muñoz, abogado y socio del Grupo de Defensa, que está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Sandra, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Aquí muy atento a este análisis y particularmente a los anuncios que se hacen para apoyar a las pymes y también tratar de evitar, ¿no?, este tipo de situaciones y mejorar el contexto que estábamos mencionando. Vamos a saludar también y darle las gracias por acompañarnos al académico de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Eugenio Bizama. Muchas gracias, Eugenio, bienvenido. Gracias, Sandra, y gracias, Sebastián, un gusto estar con ustedes. Partamos un poco, Eugenio, por hablar de lo que ha significado en el último tiempo el sector del comercio, particularmente informal en nuestro país. El comercio informal tiene una larga historia, sin embargo, la situación económica en general ha obligado a mucha gente a salir a tratar de mantenerse vendiendo. Eso puede ser considerado una competencia desleal, con relación al comercio establecido, dado que no pagan ninguno de los permisos, ni impuestos, ni nada de lo que el comercio establecido debe hacerlo. Entonces, las pymes en general se ven enfrentadas a una competencia inesperada y con menores precios, sin ninguna, además, garantía de nada. Sí. Se ven más agotadas también, digamos, las pymes me refiero. Claro. Y ahí, Sebastián, aclaremos inmediatamente el punto para quienes nos están escuchando de qué tan difícil o no es formalizarse hoy día en Chile. Bueno, hoy es mucho más fácil, Sandra, que los emprendedores puedan formalizarse. Desde el 2014 aproximadamente se encuentra vigente la posibilidad de que las personas se puedan constituir con empresas en un día. Y ahí es importante entonces que puedan conocer y también asesorarse, pese a que es una plataforma gratuita que simplifica mucho más lo que antes se debía realizar a través de una notaría. Tiene pasos mucho más simplificados y en ese aspecto las personas van a poder constituirse como una sociedad por acciones, como una sociedad de responsabilidad limitada, si tienen otro socio, para efecto de también limitar y proteger su patrimonio y también para que puedan formalizarse y iniciar actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Ustedes recordarán que el año 2020-2021 entregaron bonos del gobierno producto de la pandemia y eran solamente para aquellos emprendimientos que estuvieran formalizados, que tuvieran 3 meses a lo menos de antigüedad con iniciación de actividades, que hubiesen declarado ante el Servicio de Impuestos Internos. Y ahí les llegó un bono para, en caso de hombres emprendedores, que era de 1 millón, en el caso de que fueran mujeres emprendedoras era de 1.200.000 pesos, entre otras ayudas estatales que entregó el gobierno. Por eso que es muy importante que se formalicen, porque en caso de que tanto el Estado pueda entregar este tipo de ayuda, lo va a hacer solamente para aquellos emprendimientos que se encuentren formalizados. Y así también, si por ejemplo estos emprendedores el día de mañana quieren optar a financiamiento por parte de la banca, ya sea para comprar un inmueble, para adquirir nuevo financiamiento para nuevas tecnologías, etcétera, van a pedir entonces la carpeta tributaria y revisar entonces también el historial de pagos de impuestos que tengan y las actividades que tengan en el Servicio de Impuestos Internos para entonces ser sujetos de crédito. Así que tiene esta doble contrapartida, tanto por ayudas del Estado como también para poder acceder a financiamiento por parte de la banca.
Y en ese sentido también, Eugenio, hoy día se puede acceder a un montón de capacitaciones, ¿no? En términos de los distintos organismos que hay para poder ir mejorando, ir diversificando, ir haciendo crecer los diferentes negocios y emprendimientos. Se me va un poco la onda. Sin embargo, yo quería señalar que efectivamente todos los beneficios gubernamentales o de financiero se obtienen a través de la formalización de las empresas. Si la empresa no está formalizada, no va a recibir ningún apoyo. Claro. Sí, eso es importante y es fundamental decirlo, y que además se puede acceder, como decíamos, a capacitaciones. Hay un montón de programas hoy día, algunos en línea incluso, que se puede acceder. Sí, y para diferentes públicos hay programas tanto para jóvenes emprendedores, en general los emprendedores son más jóvenes que de mayor edad, pero también para sectores de mujeres, grupos de mujeres. Los apoyos muchas veces se dan para grupos de personas, porque se ha comprobado que los grupos de personas son solidarios entre ellos en el caso de las deudas y se apoyan para poder cumplir con los compromisos comunes. Sebastián, y enfocándonos nuevamente en las pymes, ¿será este el peor momento para las pymes? ¿Qué pasa con los anuncios que se han hecho? Por ejemplo, esto de que Chile suscribe con el crédito del BID con nuevos ingresos, ¿no? Con nuevos dineros, digamos, nuevo flujo que va a haber leía por ahí, $1.000 millones para poder impulsarla. Sí, efectivamente, como tú bien señalas, el Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno de Chile ha suscrito un convenio de hasta $1.000 millones de pesos para poder entonces ayudar a las pymes y también incentivar a la innovación y también al emprendimiento. Yo te diría que este no es el peor momento de las pymes, no es el mejor, pero la economía ha podido sobrellevar de mucho mejor forma de lo que se pronosticaba para este año la situación económica. Inclusive han salido algunas encuestas de organismos internacionales que vislumbran que las expectativas del mercado se encuentran en línea con lo que teníamos pre-estallido social. Y en ese entendido, el manejo macroeconómico del gobierno ha estado en línea y ha estado reconocido por parte de los economistas, tanto de gobierno como de oposición, que ha sido un manejo macroeconómico bastante responsable. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, lo que vimos ayer, el autopréstamo, que era una iniciativa que podría haber incentivado la inflación en la economía, se descartó, se rechazó por una mayoría bastante transversal. Así que en ese sentido yo diría que las pymes estamos en una situación, no es la mejor, pero tampoco la peor que han debido sobrellevar. Y en esas circunstancias hay que esperar también cómo va a ir vislumbrando la economía durante este año, que no debería estar en una situación tan crítica como se pronosticó el año pasado. Eugenio, ¿y cuáles cree usted que podrían ser las medidas que debieran tomar quienes tienen pymes hoy día, atendiendo a estos nuevos llamados de ayudas que se anuncian, pero también a la incertidumbre que se maneja aún respecto a las proyecciones de este 2023? Sí, yo creo que hay una buena parte del problema está en las expectativas. En relación a las expectativas hay un elemento que pareciera no ser tan relacionado con nuestras pymes, pero es que la tasa de interés que fijó el Banco Central norteamericano, la Fed, no fue tan alta como se esperaba. Entonces, en Estados Unidos se está esperando que baje la inflación. Y a nosotros nos impacta eso directamente porque importamos muchas cosas, entre otras petróleo. Y las pymes entonces no se van a ver enfrentadas a tanta inflación como se han visto enfrentadas ahora. El problema que van a tener va a ser la obtención de financiamiento. Sí, porque y eso implica poder, y las medidas tienen que ir en esa dirección, las medidas gubernamentales me refiero, en poder respaldar la obtención de financiamiento por parte de las pymes. Bueno, de hecho, otra de las medidas, Sebastián, es importante porque tiene que ver con el alivio de la deuda tributaria, ¿no? Sí, efectivamente, ese es un convenio, un proyecto que está ya en funcionamiento desde el año pasado y que permite que las personas, las pymes que tengan deuda con la Tesorería General de la República puedan hacer un convenio que permita hasta 48 cuotas sin intereses, condonando parte importante de las multas que se hayan
verificado en la liquidación de crédito de la deuda. En consecuencia, va a permitir a muchas pymes poder ponerse al día con la deuda tributaria. Muchas veces lo que ocurre cuando tienen ya esta deuda tributaria es que no pueden seguir facturando. Y cuando no pueden seguir facturando, no pueden entregar sus productos al comercio formalizado, al comercio que tengan con otras pymes o con otras grandes empresas, por ejemplo, un proveedor, etcétera. Por eso que también es importante que las personas se puedan formalizar con sus emprendimientos, porque si logran, por ejemplo, llegar a un comercio formalizado, a una gran empresa, a poder proveer parte de sus productos, van a requerir poder emitir facturas. Así que por eso también es muy importante formalizarse, y ley de alivio a la deuda tributaria viene en eso, a que las personas puedan regularizar su situación tributaria y que permite eliminar parte importante de los intereses y las multas. Claro. De hecho, Eugenio, muchas personas también estarán pensando en tal vez formalizar una pyme o instalar una, constituir una, y muchas de ellas lo hacen a través de sociedades, por ejemplo. ¿Qué consejos les podríamos dar en este caso? Algunos lo estarán pensando incluso a través de préstamos, ¿no? O de algún socio capitalista. Un poco. Vamos a tratar de mejorar ahí un poquito la comunicación. Ahí te escuchamos mejor, Eugenio. Ya, gracias. Es que se me va la onda rato y yo a veces tampoco lo escucho tan bien. Pero quería plantear que cuando hablamos de pyme, a veces estamos acostumbrados a funcionar de una sola forma, y yo creo que es necesario en la actualidad empezar a incorporar, no sé cuánto significa eso en deuda, pero incorporar la tecnología digital. Es decir, es importante que las pymes se puedan mejorar su tecnología. Muchas veces el problema de las pymes es que funcionan con tecnología y con mentalidad un poco pasada de moda, por decirlo así, y la realidad cambia tan pronto y los negocios se realizan de manera distinta. Entonces se necesita también una actualización digital por parte de muchas pymes en Chile. Sí, absolutamente necesario. Lo estamos viendo de a poquito con el tema de las formas de pago, por ejemplo, que se hace indispensable, pero también lo hemos hablado en otras ocasiones, Sebastián, con el tema de llevar la contabilidad, por ejemplo, sus propios registros, y eso es fundamental. Y lo que mencionaba yo, Sebastián, a propósito de las sociedades, por ejemplo, del postular a préstamos para quienes a lo mejor estén pensando en constituirse. Sí, es que en ese sentido, por ejemplo, si yo quiero realizar mi emprendimiento y formalizarlo y solamente participo yo de mi emprendimiento, en ese caso entonces una sociedad por acciones es la mejor opción. Si tengo, por ejemplo, más socios o más personas que quieran participar de este emprendimiento, la sociedad de responsabilidad limitada va a poder permitir que entonces puedan encajar en esa circunstancia. Además, también hay que tener en consideración otros tipos de temas que tienen que ver más bien con el tema tributario. Por ejemplo, como ya se encuentra operando, lo hablamos en su momento, que ciertos servicios están siendo grabados con IVA, por ejemplo, los que tienen que ver con servicios kinesiológicos, de prestación ambulatoria, de servicios médicos. Sí. Bueno, en el caso de que estén constituidos como una sociedad de profesionales y que cumplan ciertos requisitos, van a poder quedar exentos. Por eso es que es importante analizar bien el mercado, ver en qué se cuadra la actividad económica para ver cuál de esas alternativas de constitución de una sociedad, ya sea una sociedad por acciones, una sociedad de profesionales o de responsabilidad limitada, es la que mejor se encuadra a la necesidad de las personas. Perfecto, clarísimos esos puntos entonces. Ya hemos atendido también por qué la relevancia de la formalización, una forma de combatir además la informalidad en nuestro país, que ha ido creciendo y que ha hecho bastante daño al sector, pero también porque puede afectar a las propias personas que se están dedicando, particularmente en este caso, al tema del comercio. Hay muchas preguntas que nos están llegando y las vamos a responder a la vuelta de la pausa, porque seguimos con nuestros especialistas en este ADN Te Escucha. Este 2023 comienza con un 28% de las personas en DICOM. No seas parte de esas cifras, sal de las deudas y vive tranquilo con defensa de deudores. Tranquilo con defensa de deudores. Tranquilo con defensa de deudores. Tranquilo con defensa de